vamos a continuar con Judas. Vimos algo, bueno, es que le tocaba a Martín, pero lo operaron. Y ¿Así lo operaron? A Martín. ¿Sí? ¿Cuándo lo operaron? Creo que... ¿Cuándo fue esta semana o la semana pasada? Lo iban a operar. La semana pasada dijo que lo iban a operar, pero Sí, creo que ayer. La semana pasada vino, pero creo que lo iban a operar apenas ayer. Ayer martes. Entonces, ¿se acuerdan lo que vimos de Judas? Lo que significa su lugar de nacimiento, de quién es hijo. Y vemos que él es el que traiciona, sabemos que es el tesorero, que le interesan mucho los billetes. Él esperaba de Jesús otra cosa, esperaba que Jesús matara a todos los invasores al pueblo de Israel, se declarara como rey y él fuera el secretario de finanzas, ¿no? Que manejara toda la lana. Él esperaba eso, esa era su intención. Desde que entró a seguir a Jesús, la intención era esa, ¿no? Vemos el llamado a él. Vimos aquí que decían que era Hugo Chávez. Vemos de Nicky Cruz lo que el Señor hace con las personas cuando ponemos su corazón en las manos de Él. El caso de Nicky Cruz fue uno de los peores asesinos que ha tenido Estados Unidos en pandillas. Cayó a la cárcel y en la cárcel estudió la carrera para pastor y terminó de pastor. Escribió varios libros y es un hombre que regresó a predicarle a las pandillas, que era donde él había crecido. Entonces vemos que un corazón totalmente perdido, cómo Jesús puede cambiar, como lo que estamos viendo de los 12 hombres que Dios escogió, a 12 hombres de lo mejor que había en ese tiempo. Así pasó. Escogió, dice, que a lo peorcito que había, hombres comunes y corrientes, para hacer cosas extraordinarias en cada uno de ellos, ¿no? Y vemos a un hombre preparado como fue Pablo, a un Lucas, pero vemos a un Pedro que fue un hombre del vulgo, sin preparación, y sin embargo vemos cuando el día de Pentecostés él predicó, ungido por el Espíritu Santo, y se convirtieron más de 3,000 gentes en una sola predicación. Y ese ejemplo solo lo vimos aquí con Billy Graham. ¿Alguien se acuerda de Billy Graham? ¿O ha oído hablar de Billy Graham? Sí. Es el más grande predicador que ha habido en la historia. Ha estado en estadios como Maracaná, en Brasil, con 200,000 gentes en el estadio. Ha estado en estadios, estuvo en estadios en Estados Unidos, y donde se convertían 40, 50,000 personas en una sola predicación. Él fue, durante muchos sexenios en Estados Unidos, fue te diría el tutor, o de alguna manera, de los presidentes. Él era el que las aconsejaba. Fue un hombre que Dios lo bendijo grandemente en esto. ¿Ya murió? No, pero el hijo ese que está actualmente. Creo que sí, ya murió, Peter. Creo que sí murió ya. Él ya murió. Reciente, el año pasado, creo. está ancianito, era ancianito. Sí, ya. Pero fue un hombre que dedicó su vida. Y lo último que vimos fue lo del joven rico, que yo creo que pocos podemos decir lo que él dijo. Él le preguntó al Señor qué necesitaba hacer para ser salvo, para seguirlo. Y el Señor le dijo: mira, tienes que seguir la ley, los mandamientos. No matarás, no robarás, todos los que sabemos, honra a tu padre y a tu madre. Y él dice: todo lo he hecho desde niño. Y le dice: ¿qué más me falta? Así como muy saleroso. Y el Señor, conocido el corazón, le dice: ve,
y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y ven y sígueme. Y todavía el Señor lo está esperando. Fíjate, Pedro, que en la misa el domingo algo así platicaron y yo me puse a pensar, dije, a veces tiene uno miedo de dejar todo lo que tiene, yo creo que hasta a mí me pasaría, pero con las promesas del Señor son a los que les ha quitado o le han entregado todo, les ha dado 1000 a uno, pues. Y más o menos nos explicaba que Él siempre quiere que uno dé más de uno, no ya estar estancado, ya tengo esto, ya tengo lo otro, debo vivir la vida tranquila, y pues no. Lo bueno es que, Omar, que Dios conoce las intenciones del corazón, que eso es lo importante. Dice la palabra del Señor que del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, Judas siguió al Señor por el interés del dinero y Dios conocía la intención de su corazón. Nadie le puso un puñal para que hiciera o no hiciera. Él decidió seguir al Señor por interés. Y el Señor te va a dar 100 a 1, pero si tu corazón es otra cosa, Dios lo conoce y sabe por qué le seguimos. Y vemos el ejemplo de Job, perdió todo, sin embargo, la mujer que es la ayuda idónea le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y él nunca renegó del Señor. Nunca renegó del Señor. Y cuando terminó su prueba, el Señor le regresó, que le había quitado todo. Esposa, hijos, haciendas, todo. Y el Señor le regresó más de lo que tenía. Más mujeres, más hijos, más obreros, más cabras, más todo. Entonces eso es lo importante, que el Señor conoce los corazones. Y dicen aquí los discípulos, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Jesús le respondió, les aseguro que cuando llegue el tiempo en que sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o terrenos, recibirán 100 veces más, y también recibirán la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos de los que ahora son los últimos serán los primeros. Y vamos a continuar ahora con la avaricia. Que alguien me lea ahí Juan 12 del 1 al 8. 6 días antes de que se celebrara la fiesta de la Pascua, Jesús fue al pueblo de Betania. Allí vivía Lázaro, el hombre a quien Jesús había resucitado. En ese pueblo sus amigos de Jesús hicieron una cena para él. Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús y su hermana Marta servía la comida. María, su otra hermana, tomó una botella de perfume muy caro y perfumó los pies de Jesús. Después los secó con su cabello y toda la casa se llenó de olor del perfume. Pero uno de los discípulos, que se llamaba Judas Iscariote y que después traicionaría a Jesús, dijo: mejor se hubiera vendido este perfume, nos habría dado el dinero de 300 días de trabajo y con él podríamos haber ayudado a los pobres. Entonces Jesús le dijo a Judas: deja tranquila a ella, estaba guardando este perfume para el día de mi entierro. Sí. En cuanto a los pobres, siempre los tendremos cerca de ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. En realidad a Judas no le importaban los pobres,
dijo eso porque era un ladrón. Como él era el encargado de cuidar el dinero de Jesús y los discípulos a veces se lo robaban. O sea, la intención de él desde siempre no fue aprender de Jesús. Vio tantos milagros del Señor Jesús, vio todo lo que hizo durante más de 2 años y sin embargo le entraba por un oído y le salía por otro, porque su intención era otra. No quería que se llenara el morralón. Quería que se llenara el morral para estar sacando lana. Lo que se desborda es para acá. Entonces, ¿se imaginan la intención que tenía él? O sea, no es que lo hubiésemos nosotros desde un principio decir, él ya estaba predestinado. Sí, pero lo maravilloso es que no lo sabía. De él nació todo. De su corazón nació el hacer las cosas que hizo. Pero todos tenían la misma oportunidad. Anduvo con el maestro más de 2 años viendo los grandes milagros, las grandes enseñanzas, y sin embargo no cambió su corazón. Su corazón estaba inclinado al mal. Y a veces le pasa a uno, hay gente que tú le hablas del Señor y le hablas del Señor y nunca lo acepta. Y a veces es en la misma familia. Yo tuve un hermano, el más grande, le hablé muchas veces del Señor, nunca lo aceptó, nunca quiso. Y hubo otro que le hablé y tampoco quiso, pero cuando estaba en el lecho del dolor aquí en Guadalajara murió, le prediqué al Señor, le presenté las buenas nuevas de salvación y lo aceptó. Lo aceptó 2 horas después, 2 horas antes de morir. Me acuerdo que estaba internado, lo dejé internado, me fui a la casa a descansar y como a las 2 horas me hablaron que había muerto. Y murió tranquilito, en paz. O sea, Dios conoce las intenciones del corazón. Ahora, aquí nos dice que una hermana de Lázaro había apartado ese perfume. Yo creo que era una familia que más o menos tenía dinero. ¿Ustedes saben cuánto cuesta un perfume ahora que viene el día 14, el día del amor y la amistad? ¿Le ha regalado un perfume a su mujer? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta un buen perfume ahorita? Pues hay de varios precios, pero ya uno bueno de 1,100 pesos para arriba, Pedrito, ¿no? De 1,100 pesos. ¿Usted sabe cuánto cuesta un Carolina Herrera? Carolina Herrera. Depende de dónde lo compre uno, Pedrito. En el Palacio, Fábrica, Sears, Sambors, Guayán. Un Joy de Jean Patou que dice que es uno de los más caros. De John la 5,000 pesos o qué. Un Mademoiselle. Les digo porque es el que le gusta a mi mujer. Y fuimos el domingo, andábamos en galerías y pregunté y vale 4,000 pesos. Sí se lo compró, ¿no? No, No, dice. no ha hecho méritos, no se crean. Entonces, para que se den una idea de lo que cuesta un perfume, un buen perfume, 4 o 5,000 pesos. Y vamos a ver lo que nos dice aquí. Pedrito, perdón que antes de que empiece el otro te interrumpa, pero también según vean al mono es lo que le cobran, Pedrito, dijeron acá. Según el trapo de la pedra. Sí, así dice mi mamá. Entonces vemos, dice que el perfume que ella tenía costaba 300 denarios. Dice, un denario es igual a un día de trabajo. Lo acabas de leer, Romanos, donde dice que eran 300 días de trabajo. Un día de trabajo equivale en la actualidad a 102 pesos, es el sueldo mínimo actualmente, un día de trabajo. Lo multiplicamos por 300 denarios que tenía ese perfume, y ese perfume costó 30,600 pesos. Pero nadie gana el mínimo. O sea, un día de trabajo es más de 102 pesos. No, 102 es el día, es el salario oficial, ¿no? Pues sí, pero ¿quién gana 102? No, nadie. Yo, dice, Dios dice. tú lo ganas pero cada hora, ¿no? Entonces, ¿se imaginan lo que esta mujer hizo?
Me imagino que era de una familia pudiente, o ella estuvo ahorrando y ahorrando y ahorrando para comprar eso para Jesús. Porque Jesús además era amigo de la familia. No, y dice que había resucitado a su hermano. Había resucitado a su hermano. O sea, esa familia estaba consciente de lo que Jesús era. Y Jesús dice que la dejaran en paz, que ella había hecho esto para ungirlo cuando él muriera. Con razón Judas estaba muy enojado, que 30.600 pesos se le fueron. Pero imagínense, Judas dijo, dejó de entrar a mi bolsillo 30,000 pesos, de los cuales bajita la mano voy a sacar en 20. Sacaba 6,000 pesos. Tranquilamente, y no se iban a dar cuenta porque él es el que manejaba los billetes y no había Es lo que informes pasa, ni nada. Pedrito, ¿qué es lo que pasa en el gobierno? Entra tanta lana que uno no sabe, o sea, no llevamos una cuenta que ellos dicen esto para acá y esto para acá y no sabemos, no, hay que pedir un préstamo porque ¿Sí? O sea, estamos. son los que tienen la calle de billetes. Yo creo que la corrupción está metida desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde abajo empieza todo. Para acabar con ella, yo creo que se necesitan 2 o 3 generaciones. Yo les pongo de ejemplo que ahí por donde tengo mi oficina, conozco un cuate de muchos años que está acomodado en el IMSS, es de los de intendencia. Y ese cuate trae su carro, la cajuela, Pedro, llena de rollo de papel, toallas las vende para lo que son las gasas grandes, como este tamaño, las vende para lo que tú quieras, nuevas te las vende, jabón, pinol, cloro, de lo que se roba del IMSS. Y siempre donde me veía patrón, y luego ¿a poco usted no se baña? ¿Usted no usa jabón? Le digo, sí, pero es que mi esposa, ella hace todos sus gastos, ella se encarga de esto, yo no puedo comprarte, o sea, por no decirle que no quería yo Comprar robado. De Roberto Carlos. Pero digo, o sea, imagínate desde el de intendencia, como dices, Pedrito, o sea, desde el de abajo. Imagínate el de arriba que tiene el cofre de dinero, lo que han de agarrar, o sea. ¿Ustedes se acuerdan del negro Durazo? Sí. Arturo. Él exigía a su gente que le pagaran todos los días centenarios. Un centenario, creo que le Un daban centenario por cada uno de ellos. de los ¿Se comandantillos. imaginan lo que era en ese tiempo el montón de dinero? Pero así es en nuestros tiempos, ¿no? La corrupción está en pleno, por eso hay un dicho que le dice, Señor, no me pido que me des, sino que me pongas donde hay. Porque ahí la gente se encarga de sustraer como lo hacía Judas, ¿no? Pedrito, mandaron como chiste, no sé si ahí en el grupo de ustedes o alguien me lo mandó, que dice, si te encontraras esta cartera dentro de la iglesia, ¿qué harías? Y dice el cuate, pues yo le daba gracias a Dios. Así va, Pedrito, pues él me puso ahí donde estaba, y yo le daba gracias a Dios. No, y tú ves en la calle, va alguien caminando, se le cae un billete y lo que haces es esto. Pues ya esperas que se vaya y ya te hagas lo das. Yo me he encontrado dinero que no he visto que se les cae ni me lo he quedado. Es más, ayer en el cajero me arrojó 20 pesos de más, 15, pero le dije a mi hijo, no sé si alguien se los regresó de cambio y los dejaron en la cajita donde te avienta el dinero, o no sé si el cajero me los dio de más, pues yo me los traje, y si me los cobra va a decir, tú te llevaste 15, a mí es al que me los va a rebajar, y si no, pues ya me los traje, o sea, no había nadie, no nada, los dejo ahí otro. O sea, me hubieras llevado, ¿no? Fíjese, dice, la hipocresía de Judas convenció a los demás apóstoles haciendo eco de su propuesta. O sea, Judas era tan astuto para engañar a los demás apóstoles que a los demás apóstoles le creyeron el interés que Judas tenía, según él, por los pobres. Y los convenció de que era un desperdicio haber tirado tanto dinero en un perfume
y les compró la idea de que sí se hubiera vendido. O sea, era tan bueno este cuate que para el mal, para la avaricia, dice, la profecía de Judas convenció a los demás apóstoles haciendo eco de su propuesta. Vemos que nos dice Mateo 26:8. Los discípulos se enojaron y dijeron, qué desperdicio. O sea, logró lo que quería, convencer a los apóstoles de eso, ¿no? Y dice en Juan 12:6, pero Judas no dijo esto porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía su cargo en la bolsa de dinero, robaba de lo que echaba en ella. A final de cuentas no había quien le llamara a cuentas. En ese tiempo entraba dinero, lo guardaba y se acabó. No había que le dijera, oye, fíjate que te voy a dar un informe de que entró tanto y salió tanto, se gastó en esto y en esto. No, el Señor era muy señor de los dineros. No había, ¿cómo se dice, Pedrito, en el gobierno, cómo dicen, claridad o qué? Sí, no había transparencia. Transparencia. No había transparencia. Y hay un dicho, y es muy cierto, dice, dice donde peca, en el arca abierta hasta el más justo peca. O sea, tú tienes ahí la lana, la usas, pero la usas para beneficio propio. Ese es el problema que tenía Judas, su avaricia. Y él tenía a cargo todo. Esta fue la gota que derramó el vaso, porque Judas pensó en traicionar a Jesús y fue a ver a los principales sacerdotes para pedirles cuánto le darían por entregarle a Jesús, ofreciéndole 30 monedas de plata. O sea, Judas, su intención al entrar ahí fue hacerse un nombre dentro de Jesús y que Jesús le dejara el control de todos los dineros. Pero la intención de Jesús no era esa. El reino de Jesús no era en esta tierra, sino era allá arriba en el cielo. Entonces él, cada acto que hacía Jesús, él se enojaba y se enojaba y se enojaba. Pero en este caso, la gota que derramó el vaso fue esos 30,000 y tantos pesos que no entraron a la bolsa. Y entonces de ahí le nació la idea de ir a entregar a Jesús, de ir a ver a los principales sacerdotes y decirles como ofrecer Omar un estéreo. Aquí este estéreo es Pioneer y vale 5,000, pero pues te lo voy a dar en 4. Empezaron a negociar y dijo, bueno, pues voy a negociar la entrega del Señor Jesús a ver cuánto me dan. Y le ofrecieron 30 monedas de plata. Eso fue lo que para ellos les pareció justo. 30 monedas de plata. Y ya vemos todo lo que pasó. Sí, dice Juan que él huyó porque solo trabajaba por el pago y no le importaban las ovejas. Y luego dice, un trabajo para él. Bueno, yo digo, en realidad era un trabajo para él. ¿qué nos dice el Mateo 26, del 14 al 16? Ese mismo día Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos de Jesús, fue a ver a los sacerdotes principales y les dijo, ¿cuánto me pagan si les ayudo a atrapar a Jesús? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata y después de ese momento Judas buscó una buena oportunidad para entregarles a Jesús. O sea, lo que vimos arriba de que derramó la gota del vaso, aquí lo vemos soportado con una cita bíblica donde él, por su mutuo propio, ofreció al Señor, lo vendió y le dijeron, ok, vamos a buscar la oportunidad de entregártelo. Entonces, eso era lo que él esperaba, sacar dinero, y le dieron 30 monedas de plata. ¿Y eso era mucho 30 monedas de plata? ¿Cómo? Era una cantidad muy grande. Ahorita Vamos a ahí ver Pedrito ya qué sacó la significan las tablación. 30 monedas de plata actualmente. Pues un denario era una moneda de plata. Dice en Éxodo 21:32, si el buey ataca al esclavo o a la esclava de alguien, el dueño del buey deberá pagarle al dueño del esclavo o esclava 30 monedas de plata. Además se matará al buey a pedradas. O sea que en aquel entonces había varias denominaciones de monedas de plata.
Cuando la equivalencia de la moneda era mayor, tenía ya un nombre, como es denario. Estas monedas eran monedas chiquitas, es como decir centavos y 10 pesos. Entonces, se referían a 10 monedas pequeñas, insignificantes. Y dice que en el año 2009, dice que el precio de un esclavo era $90. Y vimos en el anterior que si un animal mataba a un esclavo, dice el dueño del buey debería de pagarle al dueño del esclavo o esclava 30 monedas de plata. O sea, el valor de un esclavo eran $90. Eso fue lo que costó el entregar al Señor Jesús. Es impresionante, ¿no? Nomás comerciante fue. Es impresionante lo que para él significaba esto, ¿no? Dice en Zacarías, los comerciantes de ovejas vieron lo que hice y entendieron que eso era un mensaje de Dios para ellos, en que yo representaba a Dios y las ovejas representaban al pueblo. Luego le dije a los comerciantes, quiero que me paguen mi sueldo, pues si no quieren pagarme no lo hagan. Entonces ellos me pagaron 30 monedas de plata. O sea, en muchas partes de la Biblia nos habla de las monedas de plata y del valor de ellas. Y vemos aquí que el contraste es sorprendente. Jesús es ungido con un amor rebosante por María y al mismo tiempo es traicionado por un odio rebosante por Judas. ¿Se imaginan el contraste tan grande? Por un lado, Marta le jugó los pies al Señor Jesús, se lo lavó con un perfume de 30,600 pesos. Y Judas en su enojo fue a vender al Señor Jesús y lo vendió por 1,800 pesos. ¿Cuántos? $90, 1,800 pesos. O el sueldo de un predicador, que dice ahí. El sueldo de un predicador que en ese tiempo era lo que pagaban. Actualmente, ¿cuánto se le paga a un pastor? ¿Ustedes saben? ¿Depende de la iglesia o es una tabulación? No, es depende de No, depende de la iglesia y depende del tamaño de la iglesia. Por ejemplo, hay iglesias, hay pastores, yo conocí pastores hace años en la etnia de ahí de los Mazahuas, en el Estado de México, que ganaban 500 pesos al mes. En la actualidad, la mayoría de los pastores mexicanos son muy mal pagados. Yo conocí un amigo, un misionero allá en México, Loyman, que le decía yo, no hombre, para ti es fácil ser misionero, porque le daban casa, le daban carro, le daban todo, y tenía un caserón increíble de renta. Y él abrió camino ahí en México. Su trabajo era predicar el evangelio con los estudiantes en la universidad. Y me pareció muy bonito. Él tenía una especie de café, un cibercafé, si le llamamos en la actualidad, donde tocaban guitarra, tomaban café, luego veían la proyección de una película y entonces en las mesas se sentaban a discutir la película. Y en cada mesa habíamos una o dos personas que sí conocíamos al Señor para poder explicarle a la gente que no conocía al Señor qué era el significado de esa película. Y así se ganaron a muchos jóvenes. Pero fíjense el contraste tan grande que había cuando al Señor Jesús le hicieron eso, ¿no? Su hipocresía. Jesús lava los pies de sus discípulos. Dice, faltaba muy poco para que empezara la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que se acercaba el momento que dejaría este mundo para ir a reunirse con Dios su Padre. Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo y los amó de la misma manera hasta el fin. Aún antes de empezar la cena, el diablo ya había hecho que Judas, hijo de Simón el Iscariote, se decidiera a traicionar a Jesús. Dios había enviado a Jesús y Jesús lo sabía, y también sabía que regresaría para estar con Dios, pues Dios era su Padre y le había dado todo el poder. Por eso mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y ató una toalla a la cintura.
Luego echó agua en una palangana y comenzó a enjugar los pies de los discípulos. Bueno, sabemos todo lo que pasó en ese tiempo, en esta escena donde